Listo, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, aquí un poco oscuros, pero aquí estamos, aún Qué con bien. fallas técnicas. Una disculpa a todos, por favor, pero muy contenta, muy feliz de poder compartir un día más y de reunirnos en esta amistad tan bonita que estamos construyendo con experiencias mutuas y aprendiendo tanto uno de los otros. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Rosy. Rosy, ¿tú cómo estás? Fíjate que creo que Rosy está desconectada, como que se quedó pasmada ahí. Vamos a Te darle un congeló. poquito de oportunidad para que ya se conecte. Pues bueno, Sí, si gustas, Daimi, vamos a empezar. por Buenas supuesto. noches a todos, con un gustazo de recibirlos, porque pues ya llevamos varias semanas platicando. La semana pasada fue un programa muy bonito que me han llamado muchas personas que lo escucharon, que lo vieron también grabado en YouTube y que les gustó, que hablamos sobre padres primerizos y cómo deberían ser las finanzas para padres primerizos. Y bueno, pues creo que continuamos y ahora vamos con la importancia de la protección y el ahorro educativo para esos hijos que la semana pasada iban naciendo. Pues ahora ya hay que empezar a ahorrar para su educación. Rosy, bienvenida. Hola, Gracias hola. por volverte a conectar a pesar de todos estos retos técnicos que estamos teniendo. Sí, Bienvenida. Muchas gracias. Justo en el momento indicado, o sea, tatán. Sí, así así es. sucede. Cuando dijimos, Rosy, preséntate, ¡pum! Te fuiste. Muy bien, no pasa nada, sigamos. Rosy, no sé si quieres presentarte para que todos quienes nos escuchan, nos ven, puedan conocernos. Claro que sí, mi nombre es Rosy Cruz, muy gustosa de estar aquí con todos ustedes. Yo tengo dos lados, muy emocionantes y apasionantes en mi vida. Uno es el lado del marketing, soy licenciada en mercadotecnia. Y por el otro lado, soy asesor financiero, estoy iniciando en este apasionante mundo de los seguros porque creo que una misión grande para mí en este momento es compartir con todos ciertas cosas que nos pueden ayudar a impulsarnos y porque yo creo que todavía hay un gran brecho en el que tengo y que estoy decidida a construir sobre todo un futuro financiero para mi yo del futuro, ese yo viejito del que hoy en día todos nos tenemos que preocupar y porque yo tengo muy claro una meta que es que no depender ni quitarles a mis hijos la oportunidad de estar plenos en toda su vida y quiero ser totalmente responsable de mi futuro. Entonces estoy aquí en este hermoso proyecto feliz y gustosa de compartir con todos ustedes. Gracias, Rosy. Daimi, por favor, cuéntanos. Pues me presento, soy Daimi Alegría, soy asesora financiera y creo que una constante en este equipo y en muchos profesionales de este ramo es la pasión y es la pasión de ver el conocimiento que tenemos en función de las familias y de las personas y que logremos a partir de compartirlo, que muchas más personas tengan éxito en sus finanzas y junto con sus finanzas su vida, porque estamos conscientes de que es algo que repercute más allá de las cifras y que va a la cuestión emocional, psicológica, a un desarrollo pleno de la persona. Entonces, en positivo y a veces en negativo, pues a un estado de sufrimiento y pues, de falta de desarrollo, de miseria, y que hay muchas personas que sufren por eso. Y creo que es importante que sí tengan a la mano las herramientas necesarias, porque a veces es una cuestión de información, es una cuestión de o desinformación la que lleva al éxito o al fracaso. Y creo que para nosotros es un reto importante como parte de esta sociedad generar abundancia, generar bienestar y junto con esas cosas positivas que crezcan para los demás, nosotros también sentirnos no solo útiles y que repercute y trasciende nuestro trabajo, sino ver hacia el lado y ver a una familia que está en abundancia, que está en tranquilidad, que está en paz. Entonces, es una misión
realmente una misión de vida que viene con grandes beneficios desde el punto de vista emocional, de realización y de reto, porque es un constante aprendizaje de cómo se va moviendo el mundo y junto con él las finanzas. Entonces, me podría aquí quedar hablando como una hora de por qué me apasiona esto, pero creo que es suficiente y cada programa que hacemos es con el objetivo de dejar esta huella positiva en las personas y darles valor y, por supuesto, atender sus preguntas y sus casos particulares. Muy bien, pues no, yo pasaba por aquí, vi fresquito y dije, pues me meto y pues ya hasta tengo amigos. Fíjense que les comparto un poco que yo tengo 52 años, soy casado y tengo 2 hijas. Y algo que quiero compartir es siempre en la búsqueda de mi propósito y de saber por qué estoy aquí, por qué estoy en el tema financiero y en el tema de los seguros. Y hace unos días, haciendo una hoja personal, una currícula de vida, empecé a indagar un poco en mí. Y yo soy el menor de una familia de 5 hermanos, uno ya falleció, y pues realmente eso, y además que soy gemelo y tuve un reto neurológico y físico, soy poseedor de una gran ventaja que se llama hemiplegia izquierda, y gracias a eso creo que pues me vi obligado a ser un poco más disciplinado y un poco más perseverante de lo que yo hubiera sido. Entonces, pues mi propósito en la vida es ayudar a las personas a ordenar su vida financiera y a transmitir lo que dice Yokoi Kenji en todos sus videos, este conferencista colombiano-japonés que dice que tarde que temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Entonces, creo que es muy bueno que lo sepamos. La semana pasada hablamos un poco acerca de estas familias que se preparan para la llegada de unos hijos o de un hijo, y ahora estamos hablando sobre cómo va a ser esa familia para controlar sus acciones presentes, para predecir sus resultados futuros y de alguna forma poder llevar a sus hijos de la mano a través de todo el paso educativo, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y pues de alguna forma poder garantizar que eso se dé. Entonces, pues bienvenidos al tema, gracias por escucharnos, por conectarse, y vamos a empezar a hablar acerca de lo que es un proyecto de ahorro educativo. Y si me permiten, voy a explicar que hay 2 partes muy importantes. Una es la protección educativa y la otra que podría ser el ahorro universitario. Son 2 cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Una es la situación que se puede presentar de que en el trayecto en que nuestros hijos están estudiando, pues el proveedor pudiera fallecer, y entonces, ¿cómo se garantiza que los hijos, que los jóvenes puedan seguir yendo a la escuela y mantener el nivel de la educación que están teniendo hasta ese momento o incluso superarlo? Y la otra es cómo podemos, a través de instrumentos financieros garantizados, sólidos, acompañar a nuestros hijos para que cuando lleguen a edad universitaria, en México los 18, 19 años de edad, o de ahí para arriba, de alguna manera, pues tengamos los recursos financieros suficientes para poder llevarlos a la educación universitaria. Así es. Sí, en ese sentido creo que es muy importante deslindar las 2 cosas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, a veces pensamos solo en la universidad,
¿no? Las personas piensan solo en la universidad. Bueno, pero si el niño tiene 6 años, el proveedor enfrenta algunos de los riesgos financieros, que recordemos que eran el fallecimiento, que eran la salud, la pérdida de la salud por un accidente o enfermedad, la invalidez. Si se enfrenta a cualquiera de estas eventualidades, bueno, eso repercute en los gastos fijos de la familia que están incluidos entonces el gasto educativo, lo que cuesta mes con mes o año con año la primaria, la secundaria, etcétera. Y bueno, definitivamente, y quisiera yo hacer una reflexión en ese sentido, porque el mundo está cambiando a una era de autodidactismo, ¿no? Y muchas personas podrán decir, bueno, pero es que yo no quiero que mi hijo estudie en la universidad, ¿no? Vamos a suponer. O yo no planeo que mi hijo estudie en la universidad porque resulta que ahora las carreras, estoy poniendo el peor escenario, o vamos a decir diferentes escenarios, porque estamos frente a diferentes tipos de personas. Bueno, pero es que hay toda una serie de habilidades fundamentales que se fomentan en la familia, en una educación integral, la capacidad de comunicación, la capacidad de expresión de ideas, ya sea escrita, oral, el conocer otro idioma, toda una serie de habilidades básicas para el desempeño en la sociedad, que definitivamente la escuela sí es un instrumento importante durante las primeras etapas de vida. Entonces, definitivamente, no tiene que ser el único, hay personas que son, ¿no? De Pues homeschooling, roberto.andere@orfin.mx bueno, o pues ese niño, al si WhatsApp no come, 55 si no tiene un techo, 91 pues no va a estudiar con 45 absolutamente 91 nadie, ¿no? 50. Y vamos a decir que los Orfin recursos se van de a ir, Organización ¿no? Financiera, que me encanta. A ir a la papelería, ¿verdad, Rosy? A comprar los útiles necesarios para hacer el homeschooling en casa, sino a que la mamá tiene que salir a trabajar, aunque sea, o el papá, ¿no? Dependiendo de la situación, para que ese niño coma y sobreviva. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de este ahorro, perdón, esta protección educativa que está hablando Roberto, nos estamos refiriendo a que ese niño hasta la edad de preparatoria, por ejemplo, sí tenga un sustento, un respaldo, una protección para que, dado el caso que sus proveedores se enfrenten a un riesgo financiero, no afecte su calidad de vida y no afecte sus oportunidades de aprendizaje durante estas etapas. Así es, Daimi, sobre todo hoy en día, la educación ha evolucionado. Hoy las oportunidades no solamente se dan hasta llegar a la universidad. O sea, hoy en día, inclusive las grandes oportunidades de poder aprender más cosas, inclusive de poder desarrollarse, pues ya se están dando, pues casi creo que igual desde que están bebés, ¿no? O sea, el paso número 1 ya hoy en día es el ir al Gymboree, ¿no? A lo que es la estimulación temprana. O sea, ya desde bebés ya van al gimnasio a hacer otro tipo de dinámicas. Si bien empezamos con el preescolar, la primaria, hoy en día las oportunidades ya se están dando desde la secundaria. O sea, es increíble cómo ya el pensar en tener precisamente, en poder mantener los sueños, el apoyo a los hijos, ya no es hasta la universidad. La realidad ya no es esa. Las oportunidades ya comienzan hoy en día a partir de la secundaria. Por experiencia propia, tuve la fortuna de poder apoyar a mi hijo en secundaria a irse igual por mérito académico que por calificaciones y demás, que tuviera la oportunidad de irse a un intercambio a la NASA. O sea, ¿cómo le vas a negar a tu hijo la oportunidad de seguir en proyectos de robótica de la NASA? Hoy en día la tecnología está avanzando, el modo educativo está avanzando, personitas hermosas que son los chicos, obviamente ya sus inquietudes ya van más ligadas hacia la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, los niños, los jovencitos que se interesan en robótica, están yendo a competencias tanto nacionales como internacionales, ya inclusive desde primaria a secundaria. Y hay que solventar esos gastos para poder impulsarlos, o sea, no cortarles el sueño. Entonces, por esto esta gran parte de importancia que hoy en día, si bien en el capítulo pasado empezamos a hablar de las cuestiones de lo que es la llegada del nuevo bebé,
Hoy en el ramo de educación tenemos que contemplar todo lo que es la educación, el mantenimiento de poder, sí, poder apoyar a nuestros hijos, inclusive a edades tempranas en la construcción de sus sueños. Si bien ha avanzado la tecnología, también ha avanzado de que las oportunidades se den más rápido. Y sobre todo en la edad temprana, a mí me ha tocado acompañar a mi hija de igual cuando iba como en quinto o en sexto precisamente a robótica, pues entonces ya también debes de incluir los viáticos del padre acompañante, del niño, o sea, todo el mundo siempre pensamos que es hasta la universidad, pero hoy en día la realidad es que ya debemos estar preparados sí o sí desde la primaria para poder respaldar todos esos sueños y todos esos proyectos de nuestros hijos. Yo quisiera agregar algo y luego preguntarle algo a Roberto, porque me encanta que lo explique. Entonces, Rosy, esto que estás diciendo se me hace tan importante porque la visión de los padres hoy, que es muy positiva, es que no solo los niños vayan a la escuela, sino que se desarrollen en una cantidad de habilidades y capacidades muy integrales que a veces, sinceramente, pues veo que se nos pasa la mano, ¿no? Porque el niño necesita también tiempo para no hacer nada, pero definitivamente pues sí, que haya un equilibrio entre su desarrollo, por ejemplo, artístico, en su desarrollo deportivo, porque decimos a los niños, tú puedes llegar a donde tú quieras, pero si eso no lo aterrizamos en unas finanzas que respalden esos proyectos, eso se queda en el aire y el niño podría entonces entrar como, bueno, mi mamá me dice que yo puedo lograr lo que quiera, pero yo no veo qué hace o mi papá o los dos lo necesario para que eso suceda, ¿no? Entonces estamos ahí dando mensajes cruzados. Entonces definitivamente lo que dices es muy importante. No se trata de la escuela nada más. Educación hoy en día implica un área muy general con muchas ramificaciones y que pues ahí tenemos la diferencia entre una personita que está explotando sus capacidades, desarrollándose al máximo y que precisamente necesita un respaldo financiero para eso. Roberto, ¿qué herramientas nos podrían servir ya nos pusiste los dos escenarios, ¿sí? Protección educativa, ahorro universitario. Ahorita estamos en la protección educativa. ¿Qué herramientas nos podrían servir para proteger esa etapa de educación de nuestros niños? Sí, a ver, nada más, déjenme hacer aquí un paréntesis y déjenme decirles que el sistema escolarizado cumple con un objetivo específico. Yo siempre he defendido el sistema escolarizado porque de alguna forma podemos socializar, perdón, y adquirir algunas habilidades que de alguna otra manera no podríamos adquirir estando solos o en el homeschooling o de este tipo. Pero también a mí me gustaría tocar el tema de que no podemos especular sobre lo que nuestros hijos pueden querer. Yo hubiera querido que sobre todo una de mis hijas estudiara en cierta escuela y cuando llegamos a esa escuela, pues ella me dijo, pues está muy bonita la escuela, pero no soy de aquí. Entonces, igual, si nosotros nos preparamos para un escenario porque queremos solo ese escenario, pues los hijos nos pueden dar una muy buena lección. Entonces una de las cosas que creo es que debemos prepararnos para cualquiera de las situaciones. Y sí, de alguna forma, uno de los consejos que yo siempre doy es que esas soluciones financieras de las que ahorita vamos a hablar, Daimi, y que resuelven de alguna forma y nos acompañan en la vida educativa de nuestros hijos, pues también de alguna forma debemos de tener ciertos parámetros de acuerdo a nuestra experiencia personal para ver cómo quisiéramos empezar a prepararnos. Y de alguna forma, uno de los consejos que yo doy es que esas soluciones financieras no estén vinculadas con una escuela en particular. Tengo el caso muy cercano de una persona que empezó a comprar espacios o soluciones financieras
relacionadas con una de las grandes universidades de este país. No voy a decir el nombre, solo sus iniciales, Tecnológico de Monterrey. Y en ese momento, cuando llega su hijo, empieza el primer semestre y le dice, pa, yo no quiero una ingeniería, yo lo que quiero es estudiar, es composición musical. Y entonces, pues dejo mi carrera y me voy a otra institución. Entonces, ¿cómo poder saber con tanta anticipación? Pues es difícil. Mejor no nos vinculemos desde el principio con ninguna institución y solo preparémonos financieramente para acompañar a nuestros hijos en sus decisiones. Quiero mostrarles una tabla que de lo que nos habla un poco es de más o menos los niveles de costo que tienen hoy las universidades más importantes en México. Entonces, aquí tenemos más o menos lo que costaban en 2020, lo que van a costar en 2025, en la siguiente columna, 2030 y 2035. Y esto para lo que nos sirve es para tener un parámetro. Y yo recomendaría que los padres fuéramos un poco más flexibles y que supiéramos que podemos empezar a proteger la educación de nuestros hijos, a ahorrar de acuerdo al nivel que nosotros quisiéramos brindarles, pero tener la oportunidad de, pues, dejar que nuestros hijos decidan. Con esto dicho, Daimi, creo que hay instrumentos financieros que deben ser vistos con anticipación y empezar a planearlos. Esto es un seguro de vida que de alguna forma lo que hace es proteger el ingreso del proveedor de la familia y entonces a la falta de por un fallecimiento o una invalidez, entonces se dispara la suma asegurada y esa suma asegurada podría estar dirigida al pago de la educación si es que ese niño, ese joven, no estuviera en una escuela en donde tuviera ya también una cobertura por orfandad. Pero aún si tuviera la cobertura por orfandad, en la mayoría de los casos la cobertura por orfandad solo incluye el nivel en el que se encuentra la escuela, lo que cubre esa escuela, y después, si ese joven quiere seguir estudiando, pues ya no tendría esa cobertura. Y entonces un seguro de vida para el proveedor, padre o madre de la familia, podría servir muy bien para con esa suma asegurada hacer frente al pago de la educación y dependiendo de la protección, de la suma asegurada, de las características del seguro, ya podría verse si alcanza incluso para terminar la universidad o cuáles son los gastos que se pueden pagar con esa suma asegurada. Rosy, quería preguntarte, por ejemplo, si te han tocado algunos casos de personas que te dicen que sí quieren garantizar. Yo recuerdo que Roberto nos decía, ¿verdad? En otro programa y platicábamos la importancia que es de no negociar ciertas cosas. O sea, hay ciertos planes de vida, financieramente hablando, y junto con los financieros sabemos que mucho más, en que no hay negociación. No hay negociación si resulta una pandemia o no, si el dólar bajó, subió, si la empresa quebró o no quebró, sino que tiene que haber valores garantizados. Pero no sé si te ha pasado, Rosy, dinos tu experiencia de personas que quieren asegurar la educación de sus hijos, pero que usan instrumentos financieros o tienen en mente algunos que a lo mejor no son los óptimos para lograr esos resultados. Cuéntanos tu experiencia.
Sí, así es, Daini. Bueno, hoy en día también es muy importante evaluar en cuanto a instrumentos de ahorro, o sea, evaluar precisamente qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, porque muchas veces cuando te piden una solución financiera, pues obviamente todos los padres están, como decía yo hace rato, pensando en la universidad, en la educación universitaria y planean la cuestión a lo mejor de un fideicomiso cerrado, que el fideicomiso pues te permite sí tener un ahorro, pero solamente para algo específico. Entonces, igualmente, si no tienes la manera antes de poder disponer de tus valores, puede ser que te quedes truncado en algún momento. Sin embargo, si en mi experiencia, pues hay instrumentos que ojalá y ahorita Roberto nos pueda también ayudar a poder entender un poco entre la diferencia entre un fideicomiso y un seguro de vida y por qué es óptimo escoger uno u otro. Porque en mi experiencia, y como tú me lo preguntas, o sea, sí es muy importante el poder evaluar las necesidades de cada persona, las necesidades y sobre todo lo que yo mencionaba hace ratito, ¿qué estás contemplando tú como papá? El poder tener una puerta abierta para poder disponer de ese ahorro que vas formando año con año y para que cuando nuestros hijos tengan una oportunidad, poder disponer de ese ahorro en el momento en el que realmente lo necesitamos o tener el ahorro hasta la universidad y bueno, si hemos visto hoy también, igualmente, no sé si te ha tocado, que hoy en día es abrirnos un poquito más el parámetro a poder pensar. Realmente un ahorro para la educación universitaria no es que necesites todo el monto completo al inicio de una universidad. O sea, muchas veces decir, ay, tengo que tener, ahorita con las cantidades que vimos en la tabla, tengo que tener 1,000,000 de pesos ahorrado para cuando mi hijo entre a la universidad. La realidad es que no lo necesitas todo junto. O sea, puedes ir haciéndote de diferentes instrumentos, ir capitalizándote, ir haciendo proyectos que te puedan ir acompañando durante todo el camino educativo de tu hijo, de tu hija, y igualmente a ti como padre, que tengas puertas abiertas para así poder apoyar a tus hijos en el momento en el que lo necesiten. Sí, Rosy, muchas gracias. Creo que eso es importante, como evaluar las características específicas de cada necesidad y efectivamente, vamos a suponer, si ya tienes un respaldo o una protección de la educación de tu hijo hasta antes de la universidad, por supuesto que es muy válido que también tengas entonces tu fideicomiso por otro lado, pero si no tienes, o sea, hay que ir evaluando el caso particular de cada persona, de cada familia, y a partir de ahí, cuál sería la base, cuál es el otro peldaño, etcétera. ¿Tú qué sugieres al respecto, Roberto? A ver, son varias cosas. Quiero retomar desde tu intervención anterior donde decías que hay cosas que no son negociables. Lo más importante que considero que tenemos de responsabilidad los asesores financieros es aprender a ayudarles a las personas que asesoramos, a los asesorados, a cómo priorizar y cuáles son esos no negociables que tú decías, ¿sí? Cuáles son esas grandes rocas que tenemos, esos grandes sueños y que pase lo que pase, queremos cumplir. Diciendo esto, si establecemos o una persona nos establece como su prioridad la educación de sus hijos, los instrumentos como el fideicomiso y el seguro de vida son dos instrumentos diferentes. El fideicomiso tiene más bases legales y hay diferentes tipos de fideicomiso, como un fideicomiso testamentario, en donde la persona que aporta los bienes o el patrimonio determina cuáles son las características en las que se va a entregar, ¿sí? la masa
de dinero o los bienes. Pero también hay fideicomisos de administración. Sin embargo, los fideicomisos no establecen una suma asegurada, ni se dispara una protección. Son herramientas diferentes. El seguro de vida sí es un seguro de protección o un instrumento financiero de protección en donde a la pérdida de la capacidad del ingreso, sea por una invalidez o por el fallecimiento, entonces se dispara una suma asegurada y el beneficiario recibe esa suma asegurada. Entonces, son dos cosas completamente diferentes y algo que es muy importante en los seguros de vida y en estas sumas aseguradas es, en base a la tabla que presentaba yo hace unos minutos, pues que la familia tuviera dos tipos de conversación, dos conversaciones que no son fáciles. Una conversación es cuánto podemos pagar. Esa es una conversación que padre y madre o el proveedor de la familia podría tener y decir cuánto puedo pagar por un seguro o por el ahorro educativo. Y la otra es cuánto tendríamos que recibir a falta del proveedor. ¿Cuál sería la suma asegurada? Y de ahí empezar a negociar con nosotros mismos o a tener esta comunicación en familia o en pareja para determinar cuál es el camino que queremos seguir para establecer qué queremos. Cuando, en mi experiencia, si me permiten compartirles, yo estoy en el tema financiero por un compadre a quien quiero y admiro muchísimo, Roberto Pedrosa, que él fue el primero que me acercó a los instrumentos financieros o a los seguros de vida como instrumentos financieros. Y fue precisamente porque nuestras hijas iban naciendo más o menos contemporáneas y entonces pues fuimos asesorados, Pati y yo, en el sentido de pues, qué queríamos con respecto a la educación y así empezamos nuestro primer instrumento. Lejos de lo que nosotros determinamos que era el gran propósito y era el no negociable, la educación de nuestras hijas. Además, empezamos a tener la conversación de, bueno, empezamos a contratar un seguro de vida en base a lo que podíamos pagar en ese momento o en base a lo que queríamos recibir. Y optamos primero por la primera opción, por lo que podíamos pagar. Pero conforme fuimos viendo la seguridad, la solidez de las compañías con las que estábamos teniendo esas soluciones financieras, nos fuimos entusiasmando, nos fuimos emocionando y entonces tuvimos luego, aparte de mejor posibilidad para invertir en un seguro, pues dijimos, bueno, pues ya podemos tener la siguiente conversación, que es ahora sí cuánto queremos recibir, o, ¿no? Cuánto queremos de suma asegurada o de valores de rescate, y empezamos a llevar esa conversación, porque hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta, y es uno de los tips que quiero compartir. Hay dos elementos muy importantes para considerar en un seguro de vida. Uno es la suma o la prima anual que se paga, la suma de dinero que se aporta año con año, y la otra es el tiempo que se puede destinar para seguir pagando ese instrumento financiero y que de alguna forma produzca el beneficio que nosotros queremos a largo plazo. Entonces, en cualquier inversión y en cualquier tema financiero, tenemos que considerar esas dos variables, ¿sí? Una es el dinero y otra es el tiempo. También, por supuesto, las tasas de interés y este tipo de cosas, pero cuando son instrumentos financieros cerrados, en donde no podemos estar nosotros cambiando las tasas, no podemos estar nosotros cambiando los instrumentos de inversión, sino que son
mecanismos, voy a decirlo así, de adición. Ya está hecho el portafolio financiero, ya está hecho la estructura o la arquitectura actuarial del seguro y nosotros nada más nos adherimos al plan, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es como otros instrumentos que podrían ser flexibles o universales, en donde podemos escoger los fondos. Hay de diferentes formas. Sin embargo, creo que esas son las conversaciones que debemos tener en familia y pues tener muy claros cuáles son nuestros objetivos y cuáles son esos no negociables. Fíjense, si me permiten nada más comentarles, ayer tuvimos en mi Academia de Lectura de la Escuela Libre de Negocios la conversación sobre un libro maravilloso del economista camuflado y ahí comentaba yo que viene todo un capítulo sobre los seguros y hay una forma de verlos que es muy fácil de entender. Un seguro de vida, cuando se proyecta, lo voy a poner ahorita, cuando se hace con un fin específico educativo o de ahorro universitario, dice Tim Harford, el autor, nos da una cosa, libertad para decidir. Y fíjense qué profundo y qué bonito. Dice, cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, o cuando hablamos de temas médicos, porque él se refiere más a temas médicos, pero yo lo voy a pasar a tema de educación de nuestros hijos, tenemos dos vertientes, la educación pública y la educación privada. Lo que está en juego no es el nivel de las instituciones, es la libertad que tenemos para tomar las decisiones. Si nosotros nos vamos al nivel público, a las instituciones públicas, pueden ser de altísimo nivel, pero no tenemos la capacidad para tomar las decisiones que nosotros quisiéramos o que nuestros hijos determinaran. En cambio, si nosotros nos vamos hacia la educación privada y tenemos el ahorro y estos instrumentos financieros, lo que nosotros tenemos es la libertad para tomar esas decisiones. Y es maravilloso, porque cuando tú tienes el recurso, puedes tener la conversación con tus hijos de a dónde quieres ir a estudiar, con qué profesores, en qué horarios, qué carreras. Eso es muy diferente, pero fíjense qué padre forma de ver un instrumento financiero. ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que hice cuando contraté los instrumentos financieros, sin saberlo, esto me enteré este último mes que leí ese libro en esta forma de expresarlo. Pero lo único que le di a mis hijas fue la libertad de tomar la decisión de qué, dónde, cómo y cuándo querían estudiar una universidad. Entonces, o su nivel universitario. Entonces, son cosas que dice uno, bueno, hay formas de verlo. Y creo que los instrumentos financieros nos sirven precisamente para lograr la libertad financiera, pero también la libertad en la toma de nuestras decisiones, y eso me parece maravilloso. Creo que con eso puedo yo decir muy bien cuál es el principal objetivo que yo sigo cuando platico con una familia y ellos están interesados o tienen como prioridad proteger y garantizar la educación de sus hijos. Creo que esa es una muy buena forma de expresarlo. Oye, ¿tiene un costo? Sí. ¿No es barato? No, no es barato. Lo barato puede ser que no tomes tú las decisiones. Entonces, ahí está tu decisión primera. Muy bien, perfecto, muy interesante, Daimi. Permíteme un momentito porque tengo aquí una pregunta muy interesante. Sí, que claro. me están preguntando
¿qué manera o cuál es el consejo para poder elegir en caso de un seguro la mejor compañía? ¿Cuál es la mejor compañía o qué hay que tomar en cuenta para poder elegir? Porque si bien hablamos de un seguro, de un proyecto de ahorro educativo, puede haber miles de compañías, miles de opciones. Pero aquí como en expertos financieros, ¿qué consejos dan aquí a nuestra audiencia para poder elegir la compañía correcta? Porque recordemos que venimos de un capítulo anterior en el que si bien enfocamos el capítulo a padres primerizos, y como padres primerizos, obviamente es lo primero que se te viene a la mente. ¿Cómo poder garantizar esa educación? Ahora, ¿cómo poder elegir la compañía correcta? Fíjate que es una pregunta muy difícil de contestar. La verdad, es una pregunta muy difícil. Primero quiero decirte que para que una aseguradora sea aseguradora, tiene que pasar una serie de certificaciones, reaseguros, una cosa de verdad monumental. Y entonces quiero comentar que todas las aseguradoras están respaldadas por el sistema financiero mexicano. Entonces, en ese sentido, pues yo no quiero hablar mal de ninguna aseguradora, solo les quiero decir que si es una aseguradora y está en el sistema financiero mexicano, se puede tener esa tranquilidad. Y una de las cosas que yo siempre he promovido, pues son, primero, que el instrumento financiero esté hecho o su arquitectura actuarial esté hecha y nos permita el logro de los objetivos que nosotros tenemos. Voy a decir algunas cosas, ahora sí no voy a decir ni iniciales, ¿no? Pero hay compañías, por ejemplo, que en los seguros de vida no permiten los préstamos ordinarios, aun cuando la ley lo estipula. Y hay otras compañías que no solo lo permiten, sino que aparte lo promueven. Y entonces el que el instrumento financiero, dígase el seguro de vida, se convierta también en un vehículo de capitalización en un momento determinado para una familia, lo voy a decir no tan técnico. La posibilidad de acudir con tu asesor financiero y tu aseguradora y decirle, préstame. Oye, con un interés, sí, pero con un interés muy bajo para lo que es un préstamo bancario o un préstamo personal en cualquier otra institución. Y entonces, que una aseguradora tome de tus valores de rescate, te preste con un interés bajo, ¿sí? Y que además te permita continuar con tu protección, me parece, wow. Entonces, son cosas que hay que evaluar, son cosas que hay que platicar con el asesor. No todos los asesores tienen el conocimiento para explicar este tipo de cosas o para verlo, pero creo que podemos hacer, yo lo que hago con un asesorado es platicar cuáles son sus características, cómo es, voy a decirlo así, como su historia de vida financiera, y en base a eso, pues saber cómo puedo actuar. Yo, por ejemplo, con mis instrumentos financieros, con mis seguros de vida, he tenido la gran oportunidad, la suerte, bueno, y el conocimiento para también agarrar y decir a la aseguradora, oye, me conviene esto, préstame, ahora te pago así, ahora lo hago acá, ¿no? Entonces, creo que puede ser a través de establecer cuáles son, así como hay cosas no negociables en la priorización, también creo que hay recursos que cuando uno los conoce, se pueden convertir en recursos no negociables a la hora de tener el contacto y la elección de una institución financiera.
¿sale? Entonces, creo que por ahí puede ir la respuesta. Y también creo que, fíjate, he tenido casos, Daimí no me va a dejar mentir porque nos acompañó, perdón, la acompañé con una persona que voy a decir sus iniciales nada más, Gonzalo X, ¿no? Y entonces, él en lo que basaba su decisión era en los parámetros éticos de una compañía. Y nos pidió, bueno, o sea, toda la historia ética y los certificados y entonces, pues las compañías aseguradoras tienen todo esto previsto, son compañías que invierten mucho dinero en toda esta imagen y en toda esta certificación de empresas éticas y todo. Y entonces, pues yo creo que hay muchos, lo que te quiero decir con esto, Rosy, hay muchas formas de establecer parámetros para ver con quién se quiere trabajar. Yo creo, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo, pues nada más de ver la marca, sé con qué marcas no voy a trabajar y con qué marcas muero de ganas por trabajar. Entonces creo que así pasa también con los instrumentos financieros. Pero una buena información, una buena asesoría, pues te puede ayudar para que lo sepas, ¿no? Y que tú puedas tomar las decisiones. Porque acuérdense que estamos del lado de la libertad de decisión. Sí, lo que pasa es que esta pregunta definitivamente nos pone ante una situación ética complicada, ¿sí? Porque hay veces, hay casos en los que puede decirse, no se cuenta, ¿no? Que si tal aseguradora no pagó y que sí. Bueno, ahí tenemos que ver los casos específicos, si durante la solicitud se dijo la información correcta, si la persona que llenó la solicitud cometió algún error que de manera consciente y como para sacar beneficio. O sea, a veces estamos lidiando con un proceso muy complejo en el cual no son las instituciones, es la persona en específico que tramitó, un ejemplo, ¿no? Entonces, o a veces es el mismo asegurado o es la misma familia la que cometió un error. Entonces, eso es algo realmente muy escabroso y que hay que tratar con mucho cuidado de no involucrar el prestigio de un asesor o de una institución nada más por encimita, sino ver los casos particulares. Y por otro lado, lo que dice Roberto es muy importante, como instituciones están completamente avaladas y tienen una responsabilidad ante Hacienda y ante la parte legislativa del sistema financiero mexicano. Pero por otro lado, para contestarle a esta persona, pues tiene que ver con la necesidad específica y las herramientas que se utilicen. Por ejemplo, hay seguros de vida que las sumas aseguradas las dan de manera mensuales, ¿sí? Y si lo que se quiere proteger es el gasto fijo, pues esa herramienta es mucho más eficaz que una suma asegurada única que no cubre ese gasto fijo. Entonces tenemos que ver, bueno, en qué aseguradora de las que manejamos resulta que está esa herramienta que es adecuada para esa persona ante esa necesidad. Entonces eso solamente lo podemos ver en una Pero, asesoría. Sí, diga. perdóname, hay un común denominador que debemos observar en todas las aseguradoras y se llama condiciones generales. Así Es el contrato, es el cuerpo del contrato que todos debemos de leer, que debemos conocer y debemos preguntar lo que no se entienda. Y como asesores financieros debemos explicarlo. Tampoco estamos obligados a saberlo todo. Puede haber algunas cosas que nos escapen, pero podemos preguntarlas, podemos escalarlas. Pero cuando una persona de manera responsable adquiere una solución financiera, debe sentarse y leer las condiciones generales, porque ahí está explicado todo. Ahorita lo que decía Daimí de una aseguradora podría no pagar, sí, una aseguradora puede no pagar, pero por casos muy específicos, cuando el asegurado no pague su prima y eso lo lleve a una cancelación. También cuando el asegurado incurra en falsear información o en decir una mentira
Y para ese tipo de casos está la cláusula de indisputabilidad de la póliza, en donde después de 2 años ya es indisputable el pago, ¿no? Y otra de las cosas es, pues también las aseguradoras no pagan cuando una persona fallece o se invalida en un acto delictivo, ¿no? Y entonces, porque si no, imagínense, estarían llenas de delincuentes asegurados y tampoco va por ahí el camino. Entonces, creo que hay que tener muy claro este tipo de cosas para que, pues, de alguna forma, la persona que lo preguntó, pues, qué buena pregunta, gracias por hacerlo, y nos da mucho pie, pues, a explicar todo esto. Y también yo sí soy mucho de, así como decimos que hay cosas no negociables en la toma de decisiones de nosotros, también tenemos que plantearnos si los resultados que nosotros queremos que estén garantizados o son sujetos de cierto riesgo o cierta volatilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando hablé de los instrumentos financieros para la educación de mis hijos, de mis hijas, me fui a lo más garantizado. No, oye, pero es que mira, esto te puede generar más. No, o sea, yo lo que quiero es tener certeza de que lo que voy a recibir es esto por lo que estoy pagando. Hay ocasiones que algunas familias podrán decir, yo puedo correr ciertos riesgos con tal de tener un poco más de rendimiento. Está bien. No, ahí no hay reglas, ahí no hay juicios de valor. Cada quien tiene sus parámetros, cada quien sabe cuáles son las cosas en la vida que se pueden arriesgar un poco más, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en mi experiencia, pues el caso de que sí tengo una determinada cantidad que pues ya sé que pues voy a hacer ejercicios de estómago, ¿no? Y entonces lo puedo poner en instrumentos que son de mayor riesgo en espera de que me generen más rendimiento. Si me está oyendo mi gran amigo eh, José Alberto Vargas o César Flores, pues ya sabrán a qué me refiero para que le echen ganas, ¿no? Porque ellos son mis asesores bursátiles y entonces, pues de alguna forma, esos son el tipo de cosas que se pueden escoger portafolios un poco más agresivos, un poco más dinámicos y que, como dice mi mentor y mi gurú en temas financieros, Humberto Martínez Barrón, pues la verdad, hay dinero que no nos quita el sueño y que podemos poner en la bolsa o poner en ciertos negocios con cierto nivel de riesgo. Pero hay cosas con las que no se juega, en mi caso muy particular, como la educación de mis hijas, y entonces pues, lo puse en instrumentos financieros súper sólidos, en compañías aseguradoras y con una gran protección para mí y aparte con valores de rescate garantizados. Muy Pues bien, muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas, ahorita Rosy? las preguntas, esa era la pregunta que teníamos. Nada Ajá. más me gustaría agregar como tip Ajá. para todos. Si bien esta explicación y para muchas personas puede ser un tema nuevo, el escuchar el tema de los seguros, así como hay muchas personas que están familiarizadas con este tema, hay otras que quizá no se les había llegado a la mente la idea de contemplar un seguro como una herramienta de ahorro para la educación, para garantizar todo este tipo de cosas. Entonces, si están interesados en poder saber más, recuerden que podemos darles con muchísimo gusto asesoría financiera. Es un simple paso de ponerse en contacto con nosotros y poder agendar.
Eso es algo de manera gratuita que con mucho gusto les podemos ayudar. Y también el tip que yo les quiero compartir en el caso de que estén en esta vertiente de poder decidir, hay una palabra muy simple en la que podemos distinguir en estos términos y condiciones que vienen en todas las pólizas, es el poder distinguir valor proyectado o valor garantizado. Entonces, en cuestión de un consejo para poder decidir, pues es que busquen esto dentro de los términos. Muy bien, lo que me están ofreciendo es algo proyectado o algo garantizado. Y con esto, pues ya a partir ahí, la elección, porque todos tenemos en definitiva la libertad de poder decidir y como todos, pues sí, vaya, cuando vamos al súper, nos detenemos a ver, a comparar las latitas, ¿cómo no lo vamos a hacer en un término de algún instrumento financiero? Pero este es un gran consejo que les podemos compartir el día de hoy. Daini, ¿qué consejos nos compartirías? Igualmente, este tema es apasionante como todos los que hemos estado compartiendo. Bueno, Pero para cerrar con los tips del día de hoy, ¿qué mira, más consejo que nos tips, das? si yo me estoy posicionando como una persona, ¿no? Que nos está escuchando, estoy viendo yo hace unos 5 años, ávida de información de todo esto y proyectándome a ver si yo estuviera escuchando especialistas en este tema, me quedarían varias preguntas. Por ejemplo, si el tiempo es importante, ¿cuánto tiempo se necesitaría? Luego, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre pagar o invertir o ahorrar en un proyecto educativo de protección y de ahorro universitario? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y luego, bueno, pero ¿qué tipos de planes existen para cada uno de los casos? Que es muy necesario en este caso, pues sí, les decimos la asesoría personalizada. Pero todas estas preguntas, si ustedes las tienen, para nosotros va a ser un gran gusto contestarlas. Y así yo voy a saldar la deuda con mi yo del pasado y poder a través de ustedes dar esta información a todas las personas que lo necesiten. Es nada más eso lo que quería agregar. Es que las preguntas y las dudas pueden ser infinitas. Infinitas. Porque para cada persona, pues tiene formas de relacionarse con el dinero y de ver los instrumentos financieros distintos. Y entonces, pues sí, son muchas las cosas. Yo creo que una de las cosas que a mí me gustó mucho el tip que diste sobre los valores proyectados y valores garantizados, porque hoy platiqué con un asesorado y cuando me mostró un plan proyectado y le ponen que calculando que la inflación fuera del 12%, y entonces yo agarré y le dije, qué números tan alegres, ¿no? Cuando se lo hice ver, cayó en cuenta y me dice, oye, sí, creo que sí prefiero los valores garantizados. Pero realmente creo que es una cuestión de estilos, es una cuestión de cada persona, porque tampoco los valores proyectados están del todo mal. Lo único es que quiero decir algo que me parecería un tip complementario a ese. También hay que establecer expectativas claras. ¿Qué queremos? Porque si nosotros vamos a creer en la fórmula mágica de hágase millonario en 3 meses, pues ahí creo que no estamos planteando expectativas claras. Yo creo que debemos darnos cuenta que los mercados de dinero, los mercados financieros, pues de alguna forma no son mágicos, no, o sea, el rendimiento y más en la actualidad, no están los temas como para creer. Yo le diría a una persona, si tú ves un tema mágico, bueno, hasta para una pomada para el acné, no te la pongas. Primero pregunta, ve con un dermatólogo, primero pregunta, igual con una solución financiera. No sueltes tu dinero. Hoy le decía a Luis, este asesorado, el primer riesgo financiero
somos nosotros mismos. Claro. Nosotros no nos damos cuenta de que pues, si no tenemos una expectativa clara, si no tenemos un propósito claro de lo que queremos lograr con esa solución financiera, somos presa de la mercadotecnia y de la labia de cualquier malhechor, ¿no? Y como decía mi madre, no hay bribón sangrón. Entonces luego llegan cada sujeto que es de verdad una castañuela y termina uno por creerle. Y esa persona, pues resulta que es un bribón. Y ya nos pasó, ¿verdad, Roberto? Tuvimos una clienta que sí, así perdió su dinero en una inversión que se la plantearon excelente. Primeros 2 años tuvo los rendimientos que le dijeron y al tercer año le pidieron una gran cantidad de dinero para que tuviese más y ahí perdió, no lo que metió, sino hasta lo que no metió lo perdió. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con esos temas. Así es. Bueno, nos vamos a las 9. ¿Qué tal otra hora nos pasamos acá? Estaría muy bien, pero ya estamos cansados y tenemos que trabajar. Muy bien, ¿Sale? sí, claro que sí. Pero qué Muy placer, qué gusto. Hoy fue un tema también muy bonito y de mucha inspiración. Muchas gracias a los dos por compartir. Gracias. Un Gracias. gusto como siempre. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a los que nos comparten sus dudas, sus comentarios, los que nos ven en vivo, los que nos ven en grabado, los que nos ven en YouTube. Gracias a todos porque realmente esto es algo que hacemos de corazón, de poder compartir con ustedes, de poderlos ayudar, de que sepan que las asesorías financieras son realmente una herramienta que nos puede ayudar a potenciar no solamente nuestros sueños, sino los de nuestra familia, lo de nuestros hijos y sobre todo para poder también garantizar un futuro seguro para todos. Gracias por haber compartido este día. Siempre es un honor, un placer. Gracias, Daimi. Gracias, Roberto. Estamos el próximo jueves con temas de retiro, así que por acá andaremos. Próximo jueves, mismas personas, mismo horario, mismo canal. Nos vemos aquí próximo jueves 12.